Muy buenas tardes para empezar. Muchísimas gracias a todos y a todas y a Yelmo y a la escuela por estar aquí. La película fue, pues evidentemente sí, yo era alumno de imagen en la Facultad de Ciencias de la Información y yo siempre digo, yo empecé por los cortometrajes porque es la mejor manera de aprender, de ver cómo has hecho, de ver la diferencia entre lo que tienes en la cabeza y lo que finalmente sale, que siempre o casi siempre es peor. Es muy difícil que te salga algo mejor de como lo has pensado. Siempre tienes la película soñada y te sale peor. Entonces en los cortos es muy fácil verlo, ostras, decir, esto no era lo que yo tenía, como yo quería que salieran. Y a través de prueba-error, pues haciendo cortos, mientras estudiaba en la facultad, pues tuve la suerte de que José Luis Cuerda, gran director de cine, pues viera uno de esos cortos, me llamó por teléfono y realmente fue él el que me abrió las puertas. Yo creo que pude empezar tan pronto y tan fácilmente porque él fue el que me animó, me dijo tienes que escribir un guión de largo y antes de que terminara la carrera pues ya me encontré dirigiendo tesis. Y él se preocupó mucho de que tuviera precisamente esa libertad. Es verdad que a mí también desde siempre o desde muy joven me ha gustado todo lo que tenía que ver con el audiovisual. Yo de hecho me había planteado estudiar sonido en la escuela de cine que estaba empezando de nuevo otra vez justo en ese año, en el 94 o así. Y yo no quería estudiar dirección, yo quería coger algo de lo que estaba alrededor, porque digo, aquí siempre va a haber trabajo entre los departamentos de alrededor y a mí me apasionaba el sonido, como me encantaba el montaje, la edición. Y bueno, y el haber querido controlar todas esas cosas, yo creo que también animó a José Luis Cuerda a decir, venga, va, tú lo que más te guste, pues ponte con la música, etcétera. Me dio mucha libertad, es verdad, también puso un equipo de profesionales muy veteranos al mando y, fue la verdad que fue muy fácil. La experiencia rodando la película, yo recuerdo que mi mayor problema tenía que ver con el contrarreloj, la sensación de que un rodaje es siempre contrarreloj y tú quieres sacar tu número de planos, que al final es a lo que se reduce una jornada de rodaje, número de planos, y yo tenía que sacar muchos planos para rodar esta película que hicimos en 5 semanas y media. Y, y bueno, parece que la historia salió bien. No lo tuve tan claro cuando estrenamos la película, porque la película se estrenó y pasó discretamente por las salas, pero luego vinieron los Goya un año después, se reestrenó. En aquel tiempo realmente ganar los Goya suponía un aliciente serio comercial para la película, nos pilló completamente de sorpresa. Y luego lo otro que he comprobado con los años es que la película ha envejecido bien. Las películas envejecen, obviamente, y esta sí que noto, bueno, pues por la reacción de la gente, por cómo la gente muchas veces, que eso es la mayor maldición que puede tener un director, que te digan, tu mejor película es la primera. Pues eso me pasa mucho con Tesis. Yo creo que es una película que ha resistido bien el paso del tiempo. Bueno, obviamente la película, hay una parte que no entra en la película, que sí ya entró en la siguiente, que es el mundo de Internet. En aquel tiempo no había Internet. Internet realmente es una revolución y lo cambia todo. Y en ese sentido la película sí se ha quedado obsoleta, porque si hoy se planteara un remake, sería impensable hacerlo a través del mundo de la televisión o de las cámaras de vídeo. Toda la película habría que replantearla en función de Internet. Esa era la época cuando yo escribí la película del caso Alcácer, efectivamente de la telerrealidad. Y era algo que flotaba y yo pensaba, ¿y hasta dónde puede llevar esto? La secuencia inicial en concreto es algo que me pasó a mí de camino a la facultad. Se pararon el metro y entonces nos dijeron que alguien se había tirado a la vía, que se había quedado partido por la mitad y que no miráramos. Yo soy de los que no puedo ver la sangre. Y entonces me sorprendió que había un grupo de gente arremolinada que sí querían mirar y estábamos los que no queríamos mirar. Entonces me pareció que era un muy buen arranque para la película. Pero es verdad que esa preocupación casi, si quieres, moral sobre por dónde iban a ir los medios, de alguna manera ya ha quedado completamente superada. O sea, ahora ya te pasamos de la telerrealidad a Sálvame, ¿no? Ya es otro rollo. Bueno, el personaje de Fele Martínez, Chema en la película, directamente es un amigo mío, que estaba en la facultad y es un personaje, no hay dos como él. Y le dije, oye, estoy escribiendo una historia y te voy a meter en la historia, porque siempre estaba soltando barbaridades y es muy, muy gracioso. Y bueno, el humor forma parte de mi vida. Aunque nunca haya hecho una comedia, sí que entiendo el humor en mi vida. No soy muy gracioso públicamente, pero luego tengo mi gracia con mis amigos, soltamos chistes, chascarrillos.
Y eso me gusta de alguna manera, o me sale meterlo en las películas. Una película como Mar Adentro, que jugaba con un elemento muy dramático. Cuando investigaba sobre la figura de Ramón Sampedro, pues veías que tenía humor, que tenía retranca, y yo quería jugar con eso. Respecto al amor, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que lo voy evitando en las películas si hay alguna historia de amor. Ahora, por ejemplo, lo que estoy escribiendo sí que es una historia de amor de arriba abajo. Hay una asociación extraña entre el amor y la muerte, que no sé de dónde viene, pero sí que lo puedes ver en mis películas. De todas formas, todo lo que tiene, por ejemplo, lo que tiene que ver conmigo, o sea, yo pongo experiencias mías en las películas, pero me cuesta hablar sobre mí. Me alimento más de lo que veo alrededor. O sea, no he contado, mis historias de amor no las he contado en la película, en ninguna película realmente. El otro día me salió la frase casi por casualidad, pero creo que lo resume bien, que a veces hablar del pasado es la mejor manera para hablar del presente. Y yo, curiosamente, cuando hice tesis, yo era un poco mercenario, era alumno como vosotros, y yo decía, yo lo que quiero es ganarme la vida contando historias porque veo que es lo único que sé hacer. No se me dan bien las matemáticas, esto no es lo mío, lo mío es contar historias. Y no veía ninguna preocupación moral o no tenía ninguna intención de hacer películas con mensaje. Y ahora cuando miro para atrás, creo que prácticamente todas mis películas tienen mensaje. Y hay una intención de conectarlas con la realidad que vivimos. En el caso de Ágora era una sensación de que la historia, los grandes ciclos de la historia se repiten. Y en el caso de Mientras dura la guerra, de esta última película, que yo jamás, cuando hice esta película, jamás habría pensado que iba a hacer una película sobre Unamuno y sobre Franco y sobre la guerra civil. Pero a poco que rascas en ese pasado, es sorprendente las semejanzas que tiene con nuestra época actual. Entonces me parece que es importante verlo y escuchar las cosas que decían en 1936, porque resuenan hoy y sobre todo por no repetir lo peor de nosotros mismos. Bueno, yo creo que ha cambiado fundamentalmente. Hace 1 o 2 años fui a la universidad, ¿cuál fui? A la Carlos III, creo, me invitaron a compañeros míos de clase que ahora son allí profesores, y me decían, joder, no sabes cómo ha cambiado esto, no sabes cómo ha cambiado esto. Y lo que me venía a decir es que no ya Internet, las series lo han cambiado todo. Y está muy bien, porque hay algo muy estimulante, ¿no?, en el hecho de que ahora grandes plataformas del mundo permitan que tus productos, que tus historias tengan repercusión simultánea en todo el planeta. Mi amigo Carlos Montero, que es el creador de Élite, compañero mío de clase en la facultad, pues ahora de pronto ha hecho Élite, boom, y Netflix se lo distribuye por todo el mundo. Ahora las plataformas quieren producir, van a establecer España como uno de sus principales países de localización y de producción. Entonces está muy bien todo el estallido de las series. Lo único que a mí me preocupa de eso es, independientemente del modo en que se ven las películas, y yo creo, para mí es hoy, personalmente es maravilloso poder ver tesis en una pantalla grande con mucha gente, porque es así como se diseñaban antiguamente las películas. Pero independientemente del modo en que se vea el medio audiovisual, a mí sí me gustaría conservar el formato de 2 horas, porque me parece que está muy bien que en 2 horas alguien te cuente una historia. Yo, que eso lo he dicho por ahí en alguna entrevista estas semanas, la idea de una historia que no acaba nunca, a mí me estresa, o que una historia que no sabes dónde va a terminar. A mí como espectador a veces y como creador completamente, soy incapaz de meterme en una historia sin saber a dónde voy. Entonces me gustaría que toda esta avalancha audiovisual de series y películas y tal, que no acabe, que no termine con el formato de las historias contadas en 2 horas, que es en el que yo me siento más cómodo. Todo se puede contar con entretenimiento. La lista de Schindler es una película muy entretenida, todo menos soporífera. Lo que intentas con una película es, por supuesto, mantener... Una cosa es entretenimiento y otra cosa es divertimento. Yo, mientras duró la guerra, no me la planteaba como una comedia, que se podría plantear. Berlanga hizo La vaquilla sobre la guerra civil y es una comedia. Es un drama, pero por supuesto tienes que captar, siempre que tienes algo en la cabeza, o yo personalmente como comunicador lo que intento es que tener enganchada a la gente, y a veces contando una película histórica perfectamente y con las cosas que cuenta en concreto Mientras dura la guerra, yo creo que es muy fácil. A mí por lo menos me resultó muy apasionante conocerlo mientras investigaba.
y entrar en la figura de Franco, que para mí tenía un morbo especial, porque es un personaje que figura como una intelequia en la historia de España. En el fondo creo que nadie sabemos quién es Franco, e intentar entrar en la cabeza de Franco para mí ha sido muy interesante. Pero por eso yo distinguiría entretenimiento. Una cosa es que la película es entretenida y otra cosa es que una película sea frívolamente divertida, como no es el caso, creo, de Mientras dura la guerra. Sí, bueno, hay una película maravillosa de Costa Gabras, Missing, que habla sobre todo el proceso del golpe de Estado en Chile. Yo pensaba que a mí no me afectaba la política de alguna manera y realmente me he dado cuenta en todos estos años rascando en el pasado de mi familia, pues primero que mi madre acabó en Chile, porque mi madre nació aquí en Madrid, acabó en Chile precisamente de alguna o indirectamente por la guerra civil, porque se fue acompañando a una hermana que se había casado con un republicano y tuvieron que salir corriendo de España después del golpe, bueno, de ganar la guerra Franco. O sea que mi familia acabó en Chile por tema de guerra civil y curiosamente en el 73 una situación terrible, caótica y una amenaza de golpe de Estado. Mi madre le dice a mi padre, cuando yo tenía año y medio, que se vuelvan para España y nos venimos aquí en pleno proceso de, bueno, todavía no había empezado realmente la transición, Franco estaba a punto de morir. O sea que mi vida viene marcada por esos dos acontecimientos y había siempre pensado la posibilidad de explorar el acontecimiento, el que yo consideraba el vital en mi vida, que es el del golpe de Estado en Chile, pero mira, acabo contando el de la guerra civil. Supongo que porque me pilla más cerca. A veces conseguir la buena historia o la historia en la que te embarcas, porque para mí hacer una película es como embarcarse en un viaje, lo comparo también con una mina. Tú has terminado tu película, dices, ¿en qué me meto? Y entonces tienes la mina y empiezas a buscar en la mina. En la mina más que hay carbón, pum, pum, pum. Y de pronto ves una veta, dices, aquí a ver qué hay. Y dices, sigo picando, pero ya de pronto parece que se va el oro y dices, espera, sigo o salto a otra mina. Entonces ese momento de perseguir la veta, hay un momento en el que a veces no lo encuentras nunca realmente claramente, pero en el caso concreto de esta película de Mientras dure la guerra fue a través de un momento, que es el momento en que Miguel Unamuno se pone en pie y suelta lo que suelta en todo un acto de la raza, delante de un montón de gente del bando nacional, y dije, hostia, ¿qué cojones tiene este hombre? Y pensé que era un momento muy cinematográfico. Entonces de ahí rasqué Miguel de Unamuno, su actitud durante los 3 primeros meses de la guerra, sabía que ahí podía haber algo, pero realmente no me di cuenta de que aquí había podía haber una gran película sobre España y sobre la España de ayer y la de hoy, hasta que no lo hice coincidir con la historia de Franco, hasta que investigamos el momento en que Franco asciende al poder, y dije, aquí seguro que hay historia. O sea que ese momento fue el momento que hizo clic. En tesis, pues no me acuerdo, yo recuerdo que quería hacer una historia sobre la facultad, quería hacer una historia de películas snuff, quería hacer las películas snuff dentro de la facultad, quería hacer un thriller, bullían todos los thrillers que había visto y que había disfrutado pues en mi adolescencia. Y lo que no teníamos engarzado Mateo Gil y yo, que es con quien diseñé la historia, era el final. Entonces, mientras me preparaba las asignaturas para septiembre, que me habían quedado un montón de tercero, me propuse escribir por las mañanas, no, miento, lo malo por las mañanas, es estudiar por las mañanas y lo bueno por las tardes. Y ahí fue cuando de pronto, boom, todo se ató en un momentito y ya teniendo el final, ya sabes que tienes la historia. El caso es que suspendí las asignaturas de tercero, pero saqué el guión. Pues yo he sido de los menos románticos. Es decir, que yo todo lo que sea cambio ya mejor, los discos de vinilo, que hoy me acabo de encontrar, tengo un montón de discos de vinilo en casa, pero yo no en ese sentido soy poco romántico. Y yo recuerdo estar rodando, bueno, en tesis, curiosamente, a mí se me han partido las películas 2 veces durante la proyección. En el estreno de tesis en Valencia, la última bobina, porque sabéis que las películas en cine se dividían por bobinas, y tesis yo creo que eran 6 bobinas, pues en el clímax, o sea, en el último momentazo ya, cuando se va a resolver la película, se parte la película. Digo, esto no puede ser. Y se quedaron sin película, no pudieron. Entonces tuvimos que salir los actores y yo a contarles
al público el final de la película. Pero es que en la siguiente película pase de prensa y al arrancar la película se parte otra vez el celuloide. Yo me cago en el celuloide. O sea, porque está rodando, tenemos pelo, porque tienes que separar la cámara de sonido porque está sonando. Digo, esto es como una máquina de hacer fideos del siglo XIX. ¿Cuándo vamos a acabar con esto? ¿Qué pasa? Que cuando ya entró el digital, en Ágora en concreto, ya se estaban haciendo películas en digital y fui el primero en planteármelo, pero no nos garantizaban la calidad. Es verdad, todavía hay cosas del celuloide que no te da la calidad digital, pero en aquel momento era bastante descarado la diferencia de calidad. Y luego me hablaban pues de cámaras que se recalentaban, de los discos que se borraban. Dije, espera, no nos vamos a complicar, y la resolvimos en celuloide. También con el problema que estábamos rodando una escena con 500 extras y en el momento que van corriendo todos caballos, habían hecho mal el cálculo del celuloide y nos quedamos sin rollo en una de las cámaras. O sea que me he cagado varias veces en el celuloide. Y ya la siguiente regresión es que directamente ya no había laboratorios. Cuando fuimos a Toronto nos dijeron, no, es que el material te lo tienes que llevar a Nueva York si quieres revelar. Digo, no, pues nos vamos directamente a digital, y yo estoy encantado con lo digital. Bueno, yo era un tirano absoluto desde los cortos hasta tesis. Primero porque no sabía nada de dirección de actores, y lo más lo malo cuando se tiene cierta edad y uno se lo tiene muy subido. Yo creía que lo sabía todo y no sabía nada de dirección de actores. Entonces, en tesis, que yo creo que las interpretaciones están muy bien, pero había realmente mucha intuición de los actores y que tenían mucha paciencia conmigo porque yo marcaba mucho como yo veía, como yo sentía las frases. Todo eso cambió, sobre todo a partir de Los Otros, donde viene una estrella internacional, Nicole Kidman, que es una tipa brillante y que además es una estrella, y donde tengo niños en inglés. Entonces tú a un niño no le puedes tratar como un robot y decirle, no, es que hazme esto y tal, porque es que se va a notar, el niño va a parecer robotizado. Entonces ahí me dio por leer sobre dirección de actores o de interpretación, y dije, mira, y descubrí un montón, que al final son 4 trucos. Entonces ahora lo que procuro, generalmente, de hecho, lo que me gusta son los actores que me desafían. Ahora, tampoco significa que decirle que sí a todo al actor o la actriz. Hay que marcar un marco, o lo que yo digo es un campo de juego. Ayer hice en el aeropuerto una foto a Carra Lejalde, pasaba delante del sitio este que dejan para los niños, para jugar. Digo, espera, que te voy a hacer una foto ahí. Porque me gusta sentir que los actores o las actrices estáis en vuestro campo de juego, y que hay que dejaros jugar, hay que dejar que disfrutéis la interpretación, pero teniendo claro a dónde los quieres llevar. Bueno, la investigación tiene, y más en una película como esta, que es histórica, la que he hecho, a mí me apasiona, porque siempre me ha gustado la historia, y realmente, y yo siento que toda mi generación, no sé la vuestra, la mía, hemos pasado por la guerra civil de puntillas. Entonces cuando empecé a rascar en la guerra civil, digo, ostras, esto es súper interesante. Entonces a mí eso me resulta especialmente apasionante. Y luego ver cómo lo encajas dramáticamente, porque obviamente no puedes hacer un documental, tienes que ver cómo juegas con las piezas de la historia con mayúsculas, para que encajen en tu historia con minúsculas. Entonces a veces tienes que cambiar una fecha, un suceso, intentar ser fiel al espíritu de lo que pasó, pero hacer las modificaciones dramáticas necesarias para para mantener la atención de la gente. Luego, a la hora del rodaje, yo para eso soy muy clásico, y me lo planteo, por lo que os decía antes del contrarreloj, me lo planteo como prepararse un examen. Llevo ideas muy claras al rodaje, siempre, precisamente por la interactuación con actores y actrices, y me lo planteo, por lo que os decía antes del contrarreloj, me lo planteo como prepararse un examen. Llevo ideas muy claras al rodaje, siempre, precisamente por la interactuación con actores y actrices, estoy abierto a cambios, pero me gusta tener muy estudiado el espacio escénico. Entonces insisto mucho en esta película, por ejemplo, la anterior. Esto empezó con Ágora, en tener todos los espacios recreados digitalmente, ya sean localizaciones reales o decorados, para yo poder entrar a través del programa Maya, que es el que utilizo. Yo tengo mis personajes, entonces en esta película yo tenía a Franco, a Millán Astray, a Carmen Polo, los tengo sentados, los tengo de pie, con una pistola, así, y son como los clics de Famóvil, y entonces yo los dispongo
en el espacio virtual, pongo la cámara con el objetivo correspondiente y voy haciendo como una especie de storyboard, pero lo estás viendo con el espacio real. Eso lo que me permite es cuando llegas al rodaje. Esta última película la hemos rodado en 7 semanas y 2 días, que si podéis ver la película ya veréis que tiene, o sea, no parece que se haya rodado en 7 semanas, francamente. Y yo creo que viene un poco de eso, de llevarlo muy preparado, porque el tiempo que pierdes viendo el día de rodaje, donde, mira, vamos a poner la cámara ahí arriba y a ver qué tal, y luego descubres que ese plano no funciona, eso ya lo has visto. Es como si hubieras visitado el set 100 veces antes de pisarlo realmente. En Ágora yo conocía los decorados antes de que los construyeran, entonces te da mucha seguridad cuando vas a rodar. Siempre insisto en eso. Bueno, yo os voy a decir primero lo que nos dijo un profesor cuando éramos 300 y no cabíamos en la clase en primer año de la facultad en Ciencias de la Información y estamos ahí protestando, ¿esto qué es? Y tal. Decía, no os preocupéis si esto se va a quedar vacío enseguida. Pero nos decía, un día nos hizo levantar la mano. Yo no os voy a poner en esa tesitura, porque nos dijo, a ver, ¿quiénes de aquí queréis ser directores o directoras? Levantó todo el mundo. ¿Quiénes queréis ser sonidistas? Nadie. ¿Quiénes queréis ser montadores? Nadie. Y entonces dijo, bueno, pues que sepáis que en esta clase, que sois 300, por estadística van a salir 2 directores, 2 o 3 como mucho. Y el resto vais a trabajar, pero vais a trabajar en departamentos que no sean necesariamente el de director. Por supuesto, con esto no os estoy animando a que no persigáis vuestros sueños. Si queréis ser directores, directoras, si queréis contar historias, es maravilloso y estáis en el mejor momento ahora mismo en este país porque realmente va a haber muchas oportunidades. El paro en nuestro sector ha bajado tremendamente porque se están contando historias y se está peleando la gente por contratar a técnicos. Pero que sepáis que hay más que ser director. Hay más departamentos y a mí personalmente algunos de ellos me parecen apasionantes. Eso es lo bonito además de hacer una obra colectiva como es el cine. Entonces lo que os digo, que no os cerréis en banda. Nada más.